Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Gómez y pertenezco al grupo estudiantil IEEE. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera edición de Líder por Todas, en la que reconocemos el valor de las mujeres para impulsar su liderazgo, contribuyendo a la construcción de una sociedad más humana, inclusiva, sostenible y equitativa. Nos encontramos entusiasmados de poder abrir este espacio en el que se hablará sobre la salud mental masculina. Me complace presentarles al maestro Jorge Ramírez Treviño, director de Psicología de la PEPODEM. Dentro de la institución se ha desempeñado como maestro, orientador vocacional, psicólogo y conferencista desde el 2008. Con respecto a su formación, actualmente cuenta con una licenciatura en psicología, una maestría en psicoterapia breve y estudios doctorales en psicoterapia. Asimismo, cuenta con diversos diplomados y certificados a nivel nacional e internacional en distintas áreas de la psicología. Les recordamos que al final tendremos un espacio para preguntas. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Jorge Martínez Treviño. Listo, pues, adelante. Pues, buenos días todavía. Gracias al CEGI por la invitación en esta charla. Hoy día vamos a platicar acerca de la salud mental masculina, que es un tema, pues creo que puede ser bastante relevante para algunos cuantos. Y bueno, pues de entrada estoy muy agradecido del estar aquí el día de hoy y poder compartir pues este tema que me apasiona verdaderamente el poder hablar de este tipo de temas. Entonces, bueno, pues antes de iniciar, pues nomás déjenme que esto funcione. Ahí está. Bueno, pues darle la bienvenida. Vemos, es un foro creo que bastante variado y eso me encanta. Tenemos personas aquí en el foro. Hay personas también conectadas. Sé que por ahí las prepas están también aprovechando este espacio. Y bueno, un saludo también para todos que están ahí en la prepa UDEM, en las politécnicas, para poder reflexionar acerca de este tema. También, pues, bienvenidas a todos los estudiantes y colaboradores del campus de profesional, a la comunidad en general, y bueno, sobre todo también a las mujeres que nos acompañan. Bienvenidas a este espacio de reflexión meramente. Entonces, bueno, pues, el siguiente código QR, esto no es para los que estamos por aquí, sino es exclusivo para los estudiantes de Prepa UDEM. Por ahí sé que esta actividad pues va a ser aprovechada también para una participación. Entonces, les voy a dar un minutito rapidísimo para que los que están ahí en Prepa escaneen el código y puedan llevar a cabo estas preguntas. No es para que lo contesten en este momento, sino durante la misma charla puedan ir contestando y al final pues simplemente darle enviar. Entonces, en ese sentido, ahí Prepa SUDEM, los demás digo, también lo pueden hacer, sin embargo no es necesario hacerlo, son preguntas que van a ser meramente utilizadas para una actividad de prepa. Entonces, bueno, pues ya espero que ahí por ahí lo tengan, y si no, al final se los vuelvo a poner. Pero bueno, pues la idea es empezar a reflexionar, ¿sí? Entonces, quisiera empezar con el quién soy yo. Si bien ahorita mencionaban algunos aspectos que tengan que ver con mi trayectoria profesional, pero no quisiera, voy a regresar un poquito el cuerpo, no quisiera dejar a un lado el quién soy yo fuera de lo profesional, ¿sí? Porque creo que es importante.
creo que algo que me distingue, fuera del aspecto profesional que me apasiona, déjame ver esto dentro del QR, ahí está, ¿verdad? Ahí por si alguien de los de prepa no alcanzó, aquí en lo que como quiera se siguen incorporando. Adelante, bienvenidos. Algo que me distingue es el ser papá, ¿sí? De dos princesas hermosas que están en casa, el ser esposo, el ser hijo, y vuelvo fuera de lo profesional, que creo que es relevante, el ser parte de una comunidad, el ser papá, el ser esposo, el ser hermano, el ser hijo, todo eso también son elementos importantes que creo que suman a lo que hoy precisamente voy a platicar. O sea, ¿por qué? Porque voy a platicar de la salud mental masculina desde una perspectiva masculina, desde lo que yo también me toca vivir dentro de este contexto, regio, sobre todo de los que estamos aquí en Regiolandia. Puede ser que haya personas de otros lados, pero vaya, es parte de lo que está detrás, ¿no? Como huella detrás de este espacio. Entonces, bueno, como les digo, este soy yo, fuera de lo profesional, fuera de ser psicólogo, soy una persona común y corriente, por decirlo así, que viene a compartir y a reflexionar con ustedes, pues, este tema de salud mental, ¿sí? Y bueno, pues mi propósito el día de hoy no es el traerles una teoría nueva, no es llenarlos de datos y de estadísticas, no es de tratar de hacerles cambiar su forma de pensar o reparar cualquier situación o daño que tengan o cualquier forma en la que ustedes hayan vivido algún aspecto de la vida, ni reducir la forma en la que su estilo de vida hace, mueve, piensa. Mi único propósito en estos 40, 50, 60 minutos que vamos a estar reflexionando es hacerlos repensar. ¿Sí? El que simplemente te des la oportunidad de pensar diferente o pensar de nuevo la manera en la que piensas con respecto a la salud mental. ¿Sí? Tanto hombres como mujeres. Simplemente el que puedas tú cuestionar y decir, ok, si al final de la charla tú te llevas eso no lo había pensado, no lo había visto de esa manera. Si al final de la charla te llevas un pensamiento o simplemente una pregunta distinta, con eso creo que logramos el objetivo. ¿Ok? Entonces, bueno, este es mi propósito único de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de 4 sencillos pasos. El primero es que vamos a analizar de manera muy breve este aspecto del ser masculino. Eso no me voy a meter ahí porque ha sido parte de los temas que han ido platicando y trabajando durante la mañana. ¿Sí? Quien ha estado siguiendo ahí la transmisión, pues bueno, es un tema hoy por hoy recurrente, ¿no? Entonces no nos vamos a meter ahí tanto, sin embargo, vamos a dar una pequeña pincelada, también para los que se van a incorporar. Igualmente vamos a hablar, en segundo punto, de la salud mental. ¿Okay? ¿Qué significa, cómo se mueve y cómo se vive dentro de la masculinidad? El tercer punto, vamos a hablar de los retos que están alrededor de esta combinación de elementos. ¿Okay? ¿Qué implica? ¿Qué tan complejo, qué tan sencillo es estar viviendo esto de la salud mental o tratar de hacerle frente desde nuestra postura masculina? Y por último, vamos a hablar acerca de las acciones. ¿Ok? ¿Qué acciones, qué podemos hacer de manera práctica, de manera dirigida, para que no solo esto sea una reflexión, la cual te haga pensar o repensar, sino que también algo te puedas llevar de tarea, de manera personal, que pueda hacer tal vez algún pequeño cambio, alguna diferencia para ti o para alguien? Entonces, bueno, pues, si estamos de acuerdo, sobre todo para los que están allá en línea, los que estamos aquí, ¿les parece que le demos y reflexionemos de estos puntos? ¿Les parece bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, pues vamos a iniciar. Me gustaría empezar con esta frase. La verdad que quise encontrar por ahí el autor, no lo encontré, entonces puse por ahí anónimo, pero lo que dice creo que es un punto de inicio. ¿Sí? Dice, la depresión, la ansiedad, las autolesiones o incluso las conductas suicidas no son signos de debilidad, como seguramente o en algunas ocasiones ha pasado por nuestra mente o nos lo han enseñado,
son signos de haber tratado, y esto me encanta, de permanecer fuerte por mucho tiempo. Ahí les va de nuevo. La depresión, la ansiedad, las autolesiones o incluso las conductas suicidas, solo por poner algunos aspectos, ¿sí? Entre muchos otros, no son signos de debilidad, son signos de haber tratado de permanecer fuertes por mucho tiempo. Entonces, partiendo de eso, vamos al primer elemento, ¿sí? Que es ser masculino, ¿ok? Ser masculino, hoy por hoy, es diferente a cómo se vive el día de ayer, ¿sí? ¿Qué significaba el día de ayer ser hombre? Significaba que había un molde, ¿sí? Que tenías que ser de determinada manera para poder encajar en la sociedad, ¿sí? Y a eso se le llamaba masculino, y era masculino y ya, ¿sí? Hoy por hoy, el ser hombre no es un solo molde, no es un solo masculino. Hoy por hoy hablamos de este término masculinidades. No sé si algunos de ustedes ya habían escuchado este término y sabían a qué se refiere. ¿Sí? Las masculinidades significa que esta forma de tú actuar puede variar de contexto a contexto, ¿sí? Entonces, vamos a desglosarlo un poquito. Ayer, el ser masculino, el tratar de estar dentro de un molde, es lo que se llamaba el modelo tradicional, ¿sí? Y en ese modelo tradicional, el hombre se decía que era una persona decidida, que era una persona segura, ¿sí? Que era una persona competidora, que era una persona protectora, que además de protector era rudo, era exitoso, ¿okay? Era retador, era fuerte. Ahorita, si ven, está marcado, porque ahí vamos a hacer un hincapié. Sí, adelante, bienvenidos, adelante. Es una persona dominante y una persona poderosa, ¿sí? O sea, si ven, esto era ok, eres hombre, tienes que tener esto. Si no tienes esto, entonces había otra clasificación, ¿sí? Era incluso visto o mal visto en algunas culturas o sociedades. Entonces, eso en el masculino de antes. ¿Okay? Hoy por hoy, ya no es como antes. Hoy por hoy, al hablar de masculinidades y hablar que esta puede variar de contexto a contexto, quiere decir que el ser masculino, o se entiende que ser masculino, tal vez, ya dejen ustedes de cultura a cultura, de región a región. O sea, puede ser que en Nuevo León, los regios, veamos diferente la masculinidad a como la ven en el centro o sur del país. Puede ser distinta. ¿Por qué? Porque se vive de manera diferente. Como puede ser diferente de un hogar a otro hogar. Como puede ser diferente, o lo es precisamente, de una generación a otra. Por aquí tenemos en el foro, la mayoría de ustedes deben estar encajando más o menos en esta generación postmillennial. ¿Ok? Entonces, las masculinidades o la masculinidad de la generación postmillennial varía a la de los millennials. Y esta varía a los de la generación X. Y no se diga a los baby boomers. ¿Ok? Si bien no es el tema, estar hablando acerca de las generaciones, es simplemente para hacerles ver que existen diferentes maneras hoy por hoy de poder clasificar las masculinidades según la cultura, según el contexto, según el lugar o incluso la persona como la defina. ¿Sí? Y entonces eso da a una masculinidad a lo que yo llamaría más flexible. ¿Sí? Y eso, ahorita vamos a ver cuáles son las implicaciones. O sea, ¿qué implicación positiva o negativa, como que vamos ahorita a verlo, y tiene el tener una masculinidad más flexible a la que teníamos antes o la que tenían nuestros papás o incluso nuestros abuelos? ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, la pregunta es, ¿tú cómo vives la masculinidad? ¿Tú cómo vives esa masculinidad
desde tu postura, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Qué tan flexible es? ¿Qué tan permisiva es? O incluso, ¿qué tan rígida es? ¿Sí? Si bien aquí no vamos a clasificar el si está bien o está mal, es simplemente tú cómo la vives. ¿Por qué? Porque si bien esta puede ir transformándose a través de cada una de las generaciones, pues quienes nos van formando precisamente son las generaciones anteriores. Entonces, a veces es difícil el deslindarnos de lo que nos vienen enseñando desde que somos pequeños. Porque la manera en la que tú la ves puede ser que se ha ido moldeando o transformando conforme has tenido mayor conciencia de estos términos, de este tipo de cosas. ¿Sí? Pero quien te forjó es papá, ¿sí? Y mamá, porque ambos. Y a los que forjó ellos fueron los abuelos. Y a los abuelos los bisabuelos. Entonces, no hay manera de no poder tener algo de... ¿sí? Entonces, ¿tú cómo la vives? No es para que me contestes, sino para que reflexiones, para que te des cuenta, para que hagas conciencia en este momento, porque tal vez es una pregunta que nunca te habías hecho. Es más, de los que están aquí, ¿sí? ¿Alguna vez te habías preguntado, y levante la mano, alguna vez te has preguntado, ¿cómo vivo mi masculinidad? No, ¿verdad? No es un tema, ¿sí? Algunos de ustedes, padrísimo, ¿sí? La mayoría no, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no lo tenemos siquiera en el radar o no lo teníamos en el radar. Entonces, primera pregunta, ¿ok? Que vale la pena que empieces a maquilar ahí desde tu visión, desde tu percepción, desde tu conciencia, ¿ok? Entonces, pues ya dijimos que existen o que ha ido cambiando la forma de ver lo masculino, hoy por hoy las masculinidades, que esto puede ir variando, que hoy por hoy cada quien la va adaptando. Y bueno, ese es como el primer punto, ¿sí? Que tiene que ver con todo eso. Si bien, ahorita que les daba como estas características que son parte del molde o del viejo molde tradicional, y vamos a regresar a los que se van incorporando, vamos a hacer un tantito, había un molde tradicional que hablaba de ser decidido, seguro, competidor, protector, rudo, etcétera, pero habla de ser fuertes, ¿sí? Como que eso es algo muy marcado. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser la cabeza, el que tiene... Y entonces eso, me encanta cómo un día lo planteó un maestro, que admiro mucho, el doctor Fernando García Licea, decía, entre más fuertes, más fáciles de romper. Y sí, si lo vemos, yo puedo tener aquí un bote de agua, puedo tener un vaso de cristal, ¿sí? ¿Cuál es más fuerte? Sería la pregunta. ¿Cuál es más fuerte? El de cristal, ¿verdad? Si te lo avento a la cabeza, igual va a doler más, ¿verdad? Pero si los dejo caer, ¿cuál es más fuerte? Así es. Entonces, la fuerza, o el ser más fuerte, o el más duro, conlleva a que sea más fácil de romper. Y en la psicología y en las emociones así funciona también. Y ahorita vamos a hacer una analogía de cómo es que eso funciona a través de todo esto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, entre más fuertes, más fáciles de romper. Y entonces no hablamos o no vamos a hablar necesariamente de la fuerza como un sinónimo de la masculinidad. Vamos a hablar eventualmente y no exclusivamente de la masculinidad, sino también de cualquier ser humano, de la resistencia, de la resiliencia, ¿sí? Que puede ser que, dentro de nuestras formas de ver la vida, esto tenga algunos estereotipos también. Pero bueno, ahorita no me quiero adelantar tanto. ¿Okay? Entonces, bueno, punto número 2. ¿Okay? Punto número 2. El primero, hablamos de el ser masculino, el ser hombre. ¿Ok? Bueno, no me voy a meter más a detalle porque es el tema más recurrente del día de hoy precisamente. Y entonces va a haber bastante reflexión ahí y estoy seguro que mis demás colegas que hoy van a estar platicando le van a dar muchísima más referencia porque son súper expertos en eso.
¿sí? Vamos al segundo punto, que este es el que más me mueve a mí, ¿ok? Donde no vamos a enfocar más. La salud mental, ¿ok? Salud mental. Me gustaría, y aquí tal vez abrir un poco el foro, que alguien, algún valiente o alguna valiente, ¿sí?, mencionara en voz alta qué viene a tu mente al decir salud mental. ¿Qué significa salud mental? ¿Qué es salud mental hoy por hoy? ¿Cómo la entiendes tú? No hay respuestas incorrectas, ¿ok? Adelante. Estabilidad. Estabilidad. ¿Estabilidad de qué? Los pensamientos, en cómo te sientes, emociones. Ok, entonces la estabilidad No en... necesariamente tienes que ser de que muy feliz, muy listo, o sea, que ya. Sí, un balance. Un balance, un equilibrio, ¿verdad? Entre lo que la mente y las emociones por ahí están conllevando. Excelente, gracias. ¿Por ahí también? Sí, por allá. Una gestión de sentimientos. Una buena gestión de sentimientos, tal vez una autogestión de sentimientos, ¿sí? O a lo que también se llamaría dentro de las habilidades socioemocionales, la autorregulación emocional. Una autorregulación emocional, inteligencia emocional, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más viene a su mente al decir qué es o qué significa o qué creen ustedes que implica la salud mental? Uno más. Bueno, ya quiero varias conclusiones. En un sentido personal, para mí la salud mental, por mis experiencias, hoy la veo como vivir en paz conmigo mismo. Así es, ok, excelente, padrísima forma de ver, ¿no? Independientemente de qué tan alto, qué tan bajo me encuentro hoy, porque hay días buenos, días no tan buenos, ¿sí? Estoy en paz, me acepto, me entiendo que eso es parte de mi día a día, ¿no? Entonces, padrísimo, me encanta. Entonces, salud mental, ¿sí? Cada quien tal vez tengamos una visión distinta, pero también vale la pena, antes de meternos en salud mental, hacer una distinción entre la salud mental y la enfermedad mental. ¿Sí? Porque a veces cuando queremos hablar de salud mental, hablamos en automático de la enfermedad mental. Entonces vamos a tocar un poquito de ambos, ¿ok? De ambos elementos que, para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Aquí sería una pregunta reflexiva. ¿Sí? ¿Quiénes, dice, son más propensos a las enfermedades mentales? ¿Qué población creen ustedes, quizás estadísticamente hablando, que sea más propensa a una enfermedad mental? ¿Okay? ¿Quién creen ustedes? ¿Hombres? ¿Los hombres? ¿Quiénes pueden pensar eso? ¿Hay quienes pueden pensar en las mujeres? ¿Hay quienes pueden pensar que los niños o los infantes, mejor dicho, o sea, no distinguiendo niños o niños? ¿Hay quienes pueden pensar que los adultos mayores? Diría que los adolescentes. Hay quienes pueden pensar que los adolescentes, ¿sí? Porque la adolescencia ya per se ya es compleja, ¿verdad? Y entonces, si bien, Pues, no sé si más propensos, pero probablemente de quien hay más diagnóstico sería de alguien de una clase social media alta. ok, por estrato social, ¿quién puede decir que es más propenso? ¿Quien tiene más recursos? ¿O hay quienes pueden pensar que son más propensos los que tienen menos recursos económicos? O dependiendo de la clase social, o la educación, ¿sí? Yo digo interesante. Y gracias a los que respondieron y a los que están respondiendo por ahí en el chat, es bien interesante porque la respuesta no es puntual, ¿sí? No hay una población que sea más propensa, sino que dependiendo lo que queramos medir, hay unos que son más propensos que otros, ¿sí? Y entonces, dependiendo situaciones, y dependiendo estratos y culturas, en algunos lugares, por decir un ejemplo, la ansiedad, en algunos contextos puede ser que se dé mayor en hombres y en otros en mujeres, ¿sí? Mayor en adolescentes o mayor en adultos, ¿okay? Entonces, eso tiene que ver muchas veces también con un contexto. Sin embargo, sí hay algunos elementos, ¿okay?, que están medidos a nivel mundial que pudiesen dar cierta luz
aunque puedan variar de contexto a contexto, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Porque puede decir, no, pues yo conozco más, tengo más amigos que están viviendo eso que amigas, o tengo más amigas que amigos, ¿sí? Entonces, por eso puede ser variante, pero algunos aspectos, ¿sí? Que son más propensos, por ejemplo, entre los hombres, no voy a meter a detalle, ¿sí? A cada uno, porque no terminaremos nunca, y no los quiero llenar de números y estadísticos, ¿ok? Sino, vuelvo, esto nos da pie a la reflexión. Entonces, por ejemplo, ¿sí? En hombres es más común encontrar situaciones como las autolesiones, ¿sí? Llámese el hacerse daño a través de algún artefacto o tener alguna conducta de riesgo que pueda dañar su integridad, por poner uno. Es más propenso el consumo de alguna sustancia. ¿Ok? Y eso le podemos ir sumando lo que ustedes decían. Bueno, no solo hombre y mujer, sino hombres más adolescentes. Bueno, todavía le sumas, ¿no? Le va sumando ahí a la ecuación. Es más propensa en la población masculina la violencia, ¿okay? Y o conductas de riesgo. Entonces, por poner, vuelvo, solo algunos ejemplos, ¿okay? Entonces, sí existen elementos que pueden ser como más propios, que se viven más desde desde cierto género, ¿okay? Entonces, partiendo de eso, les comparto esta herramienta. Vaya, no es para que se metan, pero que sepan que existe, ¿no? Por ahí existe, se llama healthdata.org, en donde tú entras y te da estadísticos bastante actualizados de diferentes cuestiones que tengan que ver con la salud, ¿sí? Desde salud física hasta la salud mental. Entonces tú puedes ir haciendo algunas comparaciones de todo tipo, desde entre una enfermedad u otra, o entre género, o entre poblaciones, en todo el mundo, en algún continente en específico. Entonces tú vas haciendo y te va dando como estadísticos y te va moviendo, ¿sí? Se va moviendo ese tipo de aspectos. Por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos en la parte de arriba, bueno, nomás por un ejemplo para que sepan cómo funciona. En la parte de arriba tenemos hombres en México, eso es del 2019, y mujeres en México. Y si ven, la violencia, por ejemplo, cómo está más grande, y entre más grande significa que se da más, ¿sí? Entre más grande significa que se da más. Entonces, la violencia está mucho mayor que abajo donde están las mujeres, ¿sí? Que en términos de números, pues bueno, hay una diferencia significativa. Si ven, el de al lado de violencia está self-harm, que es precisamente las autolesiones, ¿okay? Pueden tener algún tipo de conducta de ese tipo. El mismo debe ser acá abajo, pero es tan pequeño que ni siquiera alcanza a poner la letra. ¿Por qué? Porque es menor, ¿no? Y así podemos ir de muchas otras, ¿sí? Por ejemplo, abajo tenemos la depresión, mujeres, y arriba, que sería el que está arriba de ansiedad, es muchísimo menor que los hombres. Entonces, vuelvo. Es simplemente entender, o aquí la reflexión es ir viendo que sí pueden, o hay, o existen algunas variaciones, que si bien no es una regla, que si no viene en automático, ¿sí? O sea, no es por ser hombre, entonces ya te tocó que algún momento vas a tener que vivir violencia, o vas a ser violento, o te vas a tener que, de perdido ir a toparte en la cabeza ahí con una pared, ¿verdad? O sea, no necesariamente te clasifica, ¿sí? No te compromete, por decirlo de otra manera, a eso, ¿ok? Lo que sí es el hecho de estar dentro de un género u otro, ¿sí? Eso te puede hacer más propenso. Y sobre todo por el aspecto que a veces contextual y cultural esto puede conllevar, ¿sí? Un dato importante o interesante que también no quiero dejar pasar el día de hoy, tiene que ver con el suicidio, ¿okay? Si bien es un tema que ha sido tabú por mucho tiempo, es importante empezar a permearlo, ¿sí? Sobre todo
en este sentido preventivo, porque pues una de las situaciones o causas de muerte que pueden ser prevenidas 100%. Si hacemos y actuamos de la manera correcta, en el lugar correcto, de la forma correcta, en el tiempo correcto. Entonces, hay un dato interesante aquí, que tal vez conocían o tal vez no. Según la OMS y cualquier otro medio y publicación que te encuentres, se suicidan más del doble hombres que mujeres. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué los hombres, de manera estadística, más del doble se suicidan que mujeres? ¿Qué factores pudiesen estar ahí detrás? ¿Por qué los hombres habrían de caer en esta parte? Adelante. Bueno, según yo, tiene que ver con que suelen estar como más estrés por las mismas cosas que les suelen dar y por la misma idea que tienen de que tienen que ser fuertes, suelen no buscar la ayuda que necesitarían como hablarlo con personas para no verse débil. Así es. Muy bien, voy a repetir lo que por ahí se escuchaba. Hablaba de, pues muchas veces por tratar de mantenerse fuerte o por la presión que puede haber, ya sea socialmente o incluso por el trabajo o por algún otro aspecto que puede haber. ¿Sí? Y justamente por ahí va parte de la respuesta. Si bien no tenemos o no hay ningún dato que confirme esto, pues ahí es donde entra esta parte de, pues nosotros como hombres, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? O sea, así que nuestra propia experiencia y nuestra visión nos pueda dar esta respuesta. Entonces, partiendo de eso, esta diferencia radica precisamente en esos elementos de los que está hablando. El permiso de sentir, de expresar, de ser vulnerables, de pedir ayuda, dejar de exponerse a retos que comprometan su integridad, porque los hombres, no, sí, vale, no, a que no te tienes, no, sí me tiro y ahí vas. ¿Las carreritas o qué? Sí, unas carreritas y ahí va. Y entonces, ese tipo de conductas, de retos, pues a veces pueden terminar en un accidente o en una tragedia. Por poner ejemplos, pero si volvemos a los puntos es, ¿qué diferencia hace? Que una mujer si se siente de una u otra manera triste o se siente vulnerable o tiene algún trauma o tiene alguna situación, es más factible que vaya y pida ayuda, que lo trabaje y que lo resuelva, a que los que estamos aquí, la mayoría de los hombres, ¿sí? Y los que están ahí escuchando también. ¿Por qué? Porque, o no, ¿qué van a decir? ¿Por qué habría de decir esto? No, yo puedo. Yo debería de ser fuerte. Yo soy fuerte. Yo no ocupo eso. Entonces, esos pensamientos, ese mindset, es el que lleva a que solo, por ahí dice, ¿no? Que el trauma, los problemas o alguna enfermedad de tipo psicológica, algún trastorno, es como el cemento. Si se cae y tú dices, no, ¿sabes qué? No te apures, con el tiempo se quita. Si un cemento fresco se cae o se derrama, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se va a quitar. Solo se va a hacer más duro y se va a quedar más estancado. Lo mismo pasa con una situación que te tocó vivir. Obviamente que tú no elegiste. Obviamente que te pudo haber trastocado. Si no regresas, la retiras, la trabajas, lo que va a pasar con el tiempo es que el tiempo no va a ser un aliado. El tiempo no cura las heridas. El tiempo solo las endurece. Las hace permanentes. Entonces, en ese sentido, ahí radica una de las grandes necesidades. Y entonces te quiero dar un ejemplo de cómo lo veo esto de lo que estoy hablando. ¿Sí? Me voy a dar permiso
de hablar de algo que quizás no sea tan agradable escuchar, ¿ok? Por lo que conlleva. Sin embargo, es algo que lo voy a poner en contexto, es algo normal y natural que tú y yo hacemos y deshacemos en el día a día. Y tan así que quisiera hacer una pequeña participación más para estar todos en el mismo canal. Pregunta un poco boba, ¿ok? Del momento que te despertaste, espero que haya sido temprano, a este momento, ¿cuántas veces has ido al baño a orinar? Más o menos ahí, calcúlale. 1, 2, 3, igual pueden así poner su 2, 3, ok, ya. Pues hablar de eso no es algo agradable, ¿verdad? O sea, pues, oye, ¿cómo te fue? ¿De qué color salió? ¿Verdad? Pues no hablamos de eso, ¿ok? Sin embargo, aunque no hablamos de eso, todos los que estamos aquí, por lo menos ya una vez, fuimos al baño a hacer alguna necesidad fisiológica, ¿ok? Si en este momento no estás en el baño, porque me estás escuchando, obviamente, no quiere decir que no tu cuerpo esté digiriendo cosas, absorbiendo cosas, y que de esa manera, eventualmente, cuando se llene tu vejiga, vayas a ir al baño, ¿no? ¿Ok? O sea, es algo que está sucediendo todo el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, partiendo de esto, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de las necesidades fisiológicas para hacerles ver un punto, ¿ok? Todo el tiempo estamos o generando o estamos teniendo la oportunidad de vaciar nuestra vejiga, ¿ok? ¿Qué pasaría si un día nada más, tú decides deliberadamente no ir al baño, no vaciar tu vejiga? ¿Qué pasaría si eso lo decides un día? Bueno, no te puedes permitir hacer eso, ¿sí? Estás así, aguantando, amarrando, ¿sí? Con fuerza, pues somos fuertes, somos hombres, somos fuertes, ¿sí? ¿Qué pasaría? Me arriesgo a tener un problema de riñones. Ok, ¿verdad? Primero empezarías a incomodarte, ¿no? Sería así como que, ay, digo que o sea, para empezar empezarías a rumiar, de que, oye, vamos a hacer, sí, y tú nomás estás pensando, quiero el baño, quiero el baño, quiero el baño. Te empezarías a sentir incómodo. Después de la incomodidad, pasaría una molestia. Después de la molestia, pasaría a un dolor. Después del dolor, pasaría seguramente a una enfermedad, porque estaría ya trastocando el sistema. Y bueno, la verdad no soy médico, no sé qué sería el resultado final. Si ese día lo prolongas por 2, por 3 o por 7 días. Imagínense una persona, ¿creen ustedes que puede sobrevivir a 7 días sin orinar? Ok. Entonces, por ende, no es opción pensar en la opción de no ir a realizar tus necesidades fisiológicas. ¿Hasta ahí vamos todos en el mismo canal? Ok. Claro, porque todos están imaginando eso, ¿verdad? Pero por eso lo agarré como ejemplo. Por ende, la opción es darte la oportunidad de ir al baño a orinar, ¿sí? Pero existen dos maneras. Existen las formas adecuadas y las formas inadecuadas de orinar. Una manera inadecuada de orinar sería, ¿cuál? En la calle, En la calle, en mi cama. en la cama, en tus pantalones, en el carro, aquí en medio del solar. Oye, ¿te va a matar eso? ¿Te vas a enfermar? Pues no, o sea, en aspecto o término de salud, pues es más saludable, ¿verdad? Pero tiene una consecuencia. Tal vez no te vas a morir, no te vas a enfermar, pero sí vas a estar en un video de YouTube y le vas a dar la vuelta un rato ahí al mundo, ¿verdad? ¿Cuál te lo debe ahí nada? Entonces, no, vaya, de no hacer, así hacer, en el hacer, una manera es inadecuada, o existen muchas maneras inadecuadas, pero existen maneras adecuadas. ¿Cuál es la manera más adecuada de realizar tus necesidades fisiológicas?
Un migitorio. En un baño, en un migitorio, en un lugar en el que puedas ir y donde eso no le va a hacer ningún daño a nadie. ¿Sí? Jóvenes y a la audiencia en general, todos son jóvenes de algo. Lo mismo sucede con nuestras emociones. Todo el tiempo estamos sintiendo algo. No hay manera de no sentir. De hecho, sería inadecuado no sentir algo. De que estés consciente o no estés consciente es diferente. ¿Sí? Pero todo el tiempo hay una emoción. Esa emoción, tú puedes decidir guardarla y no expresarla. Un día, 2, 7. Si tú guardas tu emoción, es como la orina. Primero vas a empezar a rumiarla. Después se va a convertir en una molestia. Posteriormente se va a convertir en un dolor. ¿Por qué? Porque las emociones se transmiten o se traducen a través del cuerpo. Y el cuerpo habla a través de la emoción. Y de la emoción no expresada, sobre todo. Eventualmente se puede convertir en una enfermedad. Y eventualmente eso puede ser la provocación de una conducta o de algo latente que pueda atentar contra tu vida. Lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué si nos damos la oportunidad, tú y yo, de ir al baño N cantidad de veces, y a veces no de expresar una emoción cuando es lo mismo? Pero cuando hablamos de expresar una emoción, existen también dos diferencias. Está hacerlo de una manera inadecuada y de una manera adecuada. En la inadecuada, sí es mejor que no expresarla, pero puede tener consecuencias. ¿Sí? Y también puede estar ahí viral en un video de YouTube. Hacerlo de la manera adecuada va a ayudar a que esa emoción sea un aprendizaje, sea algo que simplemente suceda por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó claro? Si les hablaba sobre la emoción y les daba el ejemplo, puede ser que se quedaba ahí en medio. Entonces, aproveché para darles este ejemplo de algo que vivimos todos. ¿Sí? Ahí creo que me puse uno. No, aquí está uno. Ahí está. Entonces, partiendo de eso, partimos de que la emoción es uno de los factores diferenciadores entre la salud mental y la enfermedad mental. Si tú quieres y buscas salud mental, pon atención a tus emociones, porque ese es un diferenciador. Pon atención a tus emociones. Date cuenta, identifícalas y haz lo adecuado con ellas. Cada emoción tiene una razón de ser, acuérdense. ¿Sí? Dios no inventó las emociones nada más por inventarlas. ¿Sí? Tienen una finalidad. Todas las emociones tienen una finalidad. Aprendamos y entendamos para qué es que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y busquemos resolverlo. Si es que hay que resolverlo. O simplemente aceptémoslo y vivámoslo. Porque naturalmente eso es lo que tú y yo, y cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, viviríamos. ¿Sí? Las emociones han ido cambiando a través del tiempo. Yo no sé si alguno de estas personas que están ahí sean tus bisabuelos o los míos. ¿Ok? Anteriormente, por allá de la época de la Revolución, ¿ok? Vamos a contextualizar aquí en México. Sentir podría tener consecuencias. Yo me acuerdo hace algunos años platicando con mi abuela, que hoy por hoy ya paz descanse, ella le tocó vivir la revolución, nació en 1910. Me decía, cuando yo era pequeña, de repente estábamos aquí en Monterrey, se escuchaban ¿sí? Escuchaba que había algo de pleito, tenían que irse a resguardar al closet, a un lugar en la casa. ¿Y qué creen que les decían papá y mamá a los niños? Estaban chiquitillas, ella y sus hermanas. ¿Qué les decían? No llores. ¡No llores! Pero no era un no llores porque no llores, ya, por favor, aliviándote. No llores porque cree, porque ¿qué puede pasar?
Lo van a escuchar, lo van a venir a matar. ¿Sí? No llores porque nos matan. ¿Qué hacían los niños? Un día terminó la revolución. ¿Y cómo crecieron estos niños? ¿Qué tenían que hacer con las emociones? Esconderlos. Esconderlas. A mí alguien me dijo que si sentías y si expresabas y si llorabas, te mataban. ¿Y eso se lo enseñaron a quiénes? A sus hijos. ¿Y sus hijos? A sus hijos. Sí, bienvenidos. ¿Ok? Ha ido cambiando la emoción, porque ha ido cambiando el contexto. Vamos a trastocar por lo menos 3 emociones. ¿Sí? Aquí ya vamos a quitar ese término de emociones negativas y positivas. Ya, no lo clasificamos así. ¿Ok? Hay emociones agradables y emociones desagradables. Pero todas son igual de importantes. ¿Ok? Hay emociones muy intensas y emociones menos intensas. Entonces son las 2 clasificaciones que hoy por hoy pudiéramos tener. ¿Ok? Dentro de las emociones desagradables, porque creo que no es tan agradable para nadie, es el miedo. ¿Ok? ¿Cómo vivimos el miedo en la masculinidad? ¿Cómo es? Y voy a poner aquí nada más un ejemplo. ¿Ok? Anteriormente, o a través de los años, o en el pasado, había un miedo a ser hombre. Y me refiero al miedo a ser hombre. ¿Ok? Miedo a ser hombre. Y digo en el pasado porque en nuestro contexto, sin embargo, sigue sucediendo en otros países. ¿Sí? Ser hombre significa que estabas más propenso a tener que ir a la guerra. Y lo digo, pero tal vez aquí no pasa ya tanto, pero sí está sucediendo desgraciadamente en otros países, ¿sí? Que están en guerra. Las mujeres pueden salir del país, los hombres no, porque tal vez te necesito para la siguiente línea de combate. ¡Qué miedo! ¿Sí? Entonces, más de un hombre dijo, chico, ¿por qué me tocó ser hombre? ¡Qué miedo! Dentro de nuestro contexto, en el presente, ¿sí? Me ha tocado escuchar ya a muchos jóvenes con un miedo al juicio, ¿sí? Un miedo a decir, a sus palabras, a eso que traen ya en su background, que viene en nuestro contexto machista, si queremos verlo así, a ese miedo al juicio. ¿Sí? Es un miedo que, bueno, no estamos clasificando si está bien, no está mal, no es correcto, incorrecto. No, simplemente es un miedo. Estoy compartiendo miedos. ¿Ok? Por poner algunos. ¿Ok? ¿Qué otros miedos? Y no me, para que me lo contesten, pero ¿qué otros miedos viven ustedes como hombres? ¿Ok? Son propios de ser hombre. ¿Ok? No contesto. No solo el miedo, una emoción ahí desagradable. ¿Otra cosa? Ahí está, la tristeza. Esta está todavía más polémica. Frase trillada con respecto a la tristeza y los hombres. ¿Cuál sería una frase que está bien tatuada en la mente de todos? Que los hombres no lloran. Los chicos no lloran. Así es, hasta rolas hay, ¿verdad? Canciones que hablan de eso. Los chicos, los hombres no lloran. ¿Ok? Entonces, si bien en el pasado la tristeza era simplemente inaceptable, ¿ok? O sea, ni te andes con los hombres no lloran. Llorando, partiendo que es como un sinónimo de tristeza, ¿verdad? No necesariamente, pero o en absoluto. Hoy por hoy es un miedo al juicio de quién? De los demás hombres. Que no me vean la razón. ¿Sí? Si te ve una mujer, hasta puede decir, qué sencillo, ay, no, qué padre, qué romántico, qué bonito, qué normal. Pero si te ve un hombre,
O tú saberte que otros hombres, ¿sí? Tal vez no necesariamente, bueno, cada quien vive la masculinidad de maneras distintas, pero cultural o socialmente, un hombre que llora puede traer automático una etiqueta, ¿sí? Entre los mismos hombres. Y entonces ahí andamos queriéndonos esconder, o me fui al baño, o me esperé hasta la bañera, o en la almohada, o en lo oscuro, o me invento que me cayó ahí arena en los ojos, ¿sí? Ay, me cayó un polvito. Entonces ahí estás, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me vas a decir algo, ¿sí? Sobre todo antes, ¿sí? Hoy por hoy ha ido cambiando, pero sigue habiendo un juicio, seguimos sintiendo un juicio ante eso. El enojo, por poner otra emoción desagradable, al contrario, y esto me llama mucho la atención, el enojo en el pasado, socialmente hablando, ¿cómo era clasificado? Como aceptable, muy bien, se puso firme, ¿sí? Es más, que me vean como enojón, para que me respeten. El enojo igual al respeto, como si eso realmente funcionara. ¿Y en el presente cómo está eso? Igual. Si alguien se enoja, oye, no, muy bien, sí, excelente, ¿no? Un tipazo, jefazo, ¿no? Casi, super líder. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegamos ahí? Y bueno, no vamos a enjuiciar en este momento si es correcto, incorrecto, está bien, está mal. Simplemente es una reflexión. Acuérdate del propósito inicial. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de esta charla? Repensar. ¿Sí? Simplemente para que repienses, ¿ok? La manera en la que haces, en la que vives, en la que estás, ¿ok? Yo no vengo a cambiarte ni a decirte que lo hagas diferente. Simplemente que tú repienses en la manera en la que lo haces y que tú decidas qué quieres hacer con eso, ¿ok? Entonces, punto número 3. ¿Sí? Ya estamos ahí a unos cuantos minutos. Voy a hacer un paréntesis para que los chavos de prepa que están ahí transmitiendo en sus diferentes aulas, para que vayan cerrando, no el resto nos vamos a quedar todavía un ratito más, pero nomás para que aprovechen estos minutos para ir llenando el forms con el que empezamos, ¿ok? Y que lo vayan enviando de acuerdo a las preguntas que por ahí están. Pero bueno, eso es para los chavos de prepa que están ahí. Al resto seguimos en la charla, ¿ok? Entonces, bueno, cierro paréntesis. Punto número 3. Retos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no qué podemos hacer. ¿Qué implica estar en este escenario? ¿Okay? ¿Qué implica? Y entonces dejo esta pregunta al aire. ¿Cómo ser más hombres? Lo que sea que eso signifique. ¿Okay? ¿Cómo ser más hombres sin que esto represente un riesgo femenino o bien provoque un distanciamiento con las mujeres? Perdón por la falta de ortografía. ¿Cómo ser más hombres? ¿Cómo vivir mejor o más nuestra masculinidad sin que eso provoque un distanciamiento? No, yo soy más hombre, entonces tú eres más mujer, entonces usted más para allá y nosotros más para acá. ¿Cómo lograr ese reto? ¿Sí? Porque al final es un reto. ¿Okay? Para mí, el primer elemento y el más importante es a través de la armonía. Tú y yo nacimos del complemento entre un hombre y una mujer. Independientemente de la circunstancia, la forma y la situación. La armonía es un elemento clave que no está peleado con la masculinidad. Al revés. Ahorita hablaban de si lo reconectamos, ¿sí?, con la salud mental, una de las participaciones decía el equilibrio. ¿Sí?
el equilibrio. Entonces, partiendo de eso, un primer reto que tenemos como hombres es buscar constantemente la armonía en todos los sentidos, entre los polos opuestos, que a veces parecen opuestos, ¿sí? Pero sobre todo, obviamente, socialmente, entre hombres y mujeres, ¿ok? La armonía como un elemento clave. Por otro sentido, otro reto es encontrar este pensamiento, este estilo de trabajo, esta mentalidad colaborativa, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es lo contrario a lo colaborativo? En un mindset, tal vez de trabajo, por poner un ejemplo, o en estatus académicos. Individualismo o competitivo. O compito en contra de ti, o yo te gano con mi barco, o nos subimos al barco todos y o todos llegamos o nadie llega, que es el sentido colaborativo. Empecemos a cambiar como reto el estar compitiendo entre nosotros de entrada, porque es algo que ya viene también mucho en automático en este mindset de lo que nos están enseñando, ¿sí? No es necesariamente con el género opuesto, ¿sí? O bueno, con el otro género, voy a quitar la palabra opuesto, con el otro género, o cualquier género, sino el colaborar, el estar ahí pensando en cómo yo y tú podemos lograr lo que queremos lograr. ¿Cómo estar en el mismo canal? Porque si tú socialmente te logras, llegas, alcanzas, todos estamos implícitos ahí. ¿Sí? Entender esta diferencia entre la empatía y la simpatía. ¿Sí? Entre la lástima y la compasión. Es un reto interesante. ¿Ustedes cuál creen ustedes que es la diferencia entre la empatía y la simpatía? La empatía, por un lado, significa ponerme en los pies de alguien más, literalmente. Yo te puedo hablar de lo que significa o de cómo se vive o cómo se siente, por poner un ejemplo burdo, tener COVID. ¿Por qué? Porque me dio 2 veces COVID. Entonces, si me dicen, oye, es que quería decirte que me siento bien mal, no sé si puedes entenderme. Claro que te entiendo. Yo me lo viví todo. Empatía. Sin embargo, si estuviera en una posición en la que no me ha tocado vivir el COVID, que lo he escuchado, que lo he leído, que lo he visto, que lo hago, pero no lo he vivido, puedo ser simpático. De que, híjole, pues no me ha tocado, pero puedo entenderte y ayudarte en lo que necesites. La simpatía, ¿ok? Es encontrar esa conexión, pero afuera de. La empatía es adentro de, ¿ok? Y lo mismo pasa con la lástima y la compasión. La lástima es, te veo hacia abajo, ay, pobres de los hombres, o pobres de las mujeres, o pobres de los niños, o pobres de los... Lástima o compasión. La compasión es en el mismo nivel. Es lo mismo, te rompo, te ayudo, pero en una perspectiva horizontal y no vertical. Entonces, el reto es este. Entender la empatía y la simpatía, como si yo quisiera hablarles de la salud mental femenina. ¿Desde dónde la hablaría? ¿Desde la empatía o desde la simpatía? Desde la simpatía. ¿Sí? Yo puedo, la mayoría de mis pacientes son mujeres, ¿sí? Pero no puedo vivirla desde lo que la vive la mujer. ¿Sí?
aunque quisiera. Pero eso no me hace ni más ni menos. Y no me hace estar ni arriba ni abajo. Me puede mantener y puedo escuchar y puedo atender y puedo comprometerme, pero siempre desde mi propia perspectiva, desde la simpatía. ¿Ok? Otro reto interesante que tenemos es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Por ahí trabajo maravilloso de Brené Brown, por poner uno de los autores principales hoy por hoy de este tema, que habla de el poder de la vulnerabilidad, de lo importante que es hoy por hoy entenderla, que eso no tiene nada que ver con la debilidad, que no tiene nada que ver con lo que originalmente nos han ido plasmando, que significa ser vulnerable. Si bien podemos clasificarla dentro de los tal vez no tan agradables, pero eso no significa que sea malo, y al contrario, tiene bastantes beneficios. Entre ellos, justamente, el ejemplo que les daba, ¿sí? Este bote es mucho más vulnerable que el vaso de cristal, ¿sí? Y si yo lo dejo caer, pues este seguramente rebote. Es que es más vulnerable, sí, pero a su vez más resistente. Entonces, así funciona esto también. Otro reto es la autoconciencia, el estar constantemente deteniéndonos a pensar, justamente lo que estamos haciendo hoy, repensar el dónde me encuentro, el qué soy, el qué tengo. Un reto que muchas veces, y eso no tiene que ver con el ser hombre o mujer, con lo masculino y femenino, eso tiene que ver hoy por hoy con los tiempos. Estamos a prisa en esta sociedad del too much, del demasiado. Detenernos, ¿ok? Detenernos, hacer esa conciencia. Y ya por último, punto número 4. Punto número 4. Acciones. Ya vimos lo que es el ser hombre hoy por hoy. Ya lo entendimos desde la salud mental y cómo las emociones juegan un papel importantísimo dentro de todo esto. Ya vimos que existen retos alrededor de estos dos elementos que nos hacen o más difícil o más fácil para algunos el poder llevar a cabo. Pero me gustaría, como te decía en un principio, que hoy te lleves algo. Fuera de haber ganado o perdido el tiempo, de estar aquí, el que algo se mueva en ti. Sí, por una parte repensar, pero eso que hayas repensado, si es que repensaste algo, si es que te preguntaste algo que no te hayas preguntado, ¿qué vas a hacer con eso? Y eso es lo que se llamaría el call to action, o lo que yo llamaría así. Si bien es un término que no sé si hay aquí de marketing, se utiliza más en este marketing digital, ¿no? Por hoy de ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues dale clic, download, y existen así como que algunos botones que te quitan de ese gran esfuerzo que a veces estás haciendo de estar scrolleando con tu dedo el celular, ¿verdad? El hecho que te detengas, le piques algo, o sea, te mueve a la acción, ¿sí? O sea, no te quedes ahí de manera pasiva, pasa a lo activo, ¿ok? Entonces aquí es, ¿tú cómo puedes pasar esta información de lo pasivo a lo activo? ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacer con esto? ¿Qué puedes hacer con esta información? ¿Sí? De entrada, no quería dejar pasar la oportunidad de volver a poner estas herramientas que seguramente ya has escuchado, ya has visto a los que están aquí en el campus, a los que están en la prepa y en la prepa, y a los que están allá afuera, ¿sí? A la comunidad en general, que han visto de repente en alguna red social o demás, ¿sí? Ya sea porque nosotros lo estamos viviendo, porque tenemos una situación en la cual nos hace sentir altamente vulnerables, la cual
tenemos una emoción desagradable que estamos viviendo en el día a día, o porque hoy por hoy cambiamos de este mindset en el que no se puede, al sí se puede vivir la masculinidad desde la expresión, desde las emociones, entender que existen diferentes herramientas que te pueden ayudar a prevenir situaciones que puedan dañar tu integridad el día de mañana, ya sea por una enfermedad física, fisiológica, o por algo que pudiésemos atentar ante nosotros mismos. Entonces, para eso, recordarte estas herramientas como QPR, ¿sí? Todos los que están aquí saben qué es el QPR, ¿sí? ¿No? Más o menos. QPR es una herramienta que se utiliza para referir, para ayudar a una persona que se encuentra en una situación en la que tiene algún riesgo suicida, ¿sí? Si una persona llega contigo o te hace ver o publica que tiene una intención de ya no vivir o de quitarse la vida, ¿sí? El entender y saber que tú puedes hacer la gran diferencia, que tú puedes acercarte con esa persona, preguntarle, esta es la Q, question, de la información que tengas, persuadir en la P, a que eso que está viviendo esta persona es algo que realmente se puede solucionar, porque todo se puede solucionar realmente. Y la R es de referir, referirle con alguien que pueda ayudarle. A veces no necesariamente nosotros somos quienes podemos ayudar, pero sí podemos referirle con quien sí puede ayudarle. ¿Sí? UPR. Testigo activo, ¿has escuchado de testigo activo? Bystander intervention. ¿Sí? Si ves que alguien está en cierto riesgo, cierto peligro, el acercarte y encontrar la manera de cortar esa situación. Si yo veo que alguien está molestando a otra persona, yo puedo pasar desapercibido. Como puedo acercarme y decir, ¿qué onda, todo bien? Y ahí no, sí. O si vemos que una persona, una chica, por poner un ejemplo, se siente, no sé, con miedo con respecto a otra persona, el encontrar la manera, lo hemos visto en películas, ¿sí? El que llega hacia alguien y ahora sabe, no, ¿qué onda, todo bien? Ah, sí, es mi amigo, y a la otra persona así como que, no, sí, perdón, y se va, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, que si bien pasan en la vida real, que tú puedes hacer en un espacio, como, no sé, un antro, una fiesta, un bar, en cualquier lugar, ¿sí? Entender que existen herramientas que tú puedes aprovechar para. Y lo mismo pasa, o sea, no necesariamente va con respecto al bullying, con respecto a un tema de violencia, que también, obviamente, sino también entre nosotros como hombres, ante temas de salud mental o de enfermedad mental. Oye, si yo veo que una persona está ahí, algo me llama la atención, muchas veces en nuestro instinto nos lleva, y me ha tocado ya muchas veces de que llega alguien, ¿sabes qué, profe? Tengo un amigo que, ay, la otra vez lo escuché, o lo vi, o le vi la mirada, y vamos, nos acercamos y sí, pues, en ese momento estaba pensando tal cosa. Esa intervención, eso se llama también ser testigo activo, o ser un guardián activo. ¿Okay? Y bueno, pues obviamente utilizar también las plataformas que hoy por hoy existen, ¿sí? En la misma institución o allá afuera, ¿sí? Las que ustedes también puedan conocer o saber que existen para poder recibir la ayuda que se requiere, ¿sí? Aquí les pongo algunas que en la institución tenemos, ¿no? Aquí en profesional, está el CATSE, que es el lugar al que ustedes pueden acudir cuando tienen o saben de ustedes o de alguien que pueda tener una situación de este tipo, ¿sí? En donde la salud mental esté en juego, o sea, está en juego. A los que están en prepa, está el Departamento de Orientación Educativa, el DOE, que es un lugar en el que se pueden acercar para, ¿sí? Y también está el Sente Contigo, ¿sí? Este botón SOS que han visto plasmado en muchas plataformas, en muchas pantallas, esta línea 24/7 que pueden acudir, ya sea para pedir ayuda de manera personal o para solicitar ayuda para alguien más, ¿sí? Cuando sientes que alguien está en este punto de vulnerabilidad. ¿Okay? Entonces, pues ya para cerrar, quisiera
hacer esta reflexión final. El hecho de hablar de salud mental masculina, para mí en lo personal, pues bueno, es un deleite, ¿verdad? Poder hablar de este tema que me encanta. Sin embargo, es un tema que entiendo y que yo mismo, bueno, me toca vivir también. O sea, vaya, no, eso no me quita que yo porque tengo o no la formación suficiente para ello, en que yo viva también ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces, eso pues me hace entender de una manera más viva lo que sea que se viva dentro de todo esto que estamos hablando. Te invito a que cada quien desde su trinchera, cada quien desde su propia historia personal, desde su situación, se ponga a pensar, ¿cómo es que vives tú la salud mental? ¿Cómo es que te mantienes o buscas el equilibrio? Porque yo en lo personal creo que el equilibrio, más que ser un estado actual, es un estado deseado, constante. ¿A qué me refiero con eso? Como la perfección. Levanta la mano, ¿quién es perfecto? Los que estamos aquí. Nadie. Pero buscamos perfeccionarnos. El equilibrio es igual. Levante la mano, ¿quién aquí está en perfecto equilibrio en su vida? Sin embargo, estamos buscando equilibrarnos, ¿no? Todo el tiempo estamos teniendo que movernos para poder mantener el balance. ¿Ok? Por eso las 8 dimensiones del bienestar que ustedes también han estado viendo por ahí en todos lados. Entonces, partiendo de eso, revisando el punto, es ¿cómo estás viviendo tú este equilibrio? ¿Cómo lo estás buscando? Pero sobre todo, independientemente del antes, es el ¿qué quieres hacer a partir de hoy? ¿Cuál va a ser tu call to action? ¿Cuál va a ser eso que tú quieres cambiar o mantener? Porque no es solamente todo lo que te pasa en la vida te desequilibra, al contrario, encuentra qué elementos son los que te mantienen en mayor equilibrio para mantenerlos. Y ante eso, vive. Y comprométete contigo mismo o contigo misma, quienes te pueden escuchar. Comprométete, porque ahí es donde va a ser la diferencia. Porque nadie más podemos hacerlo por ti. Porque nadie más tenemos las herramientas para poder mantenerte en ese equilibrio, para cambiar o aumentar tu salud mental. Nadie. Y bueno, pues con esto cerramos. Espero que este pequeño espacio haya sido un espacio donde se haya podido cumplir veramente un poquito el objetivo. Y pues bueno, pues agradecerles el que hayan asistido el día de hoy, a los que están por ahí también en línea, agradecerles este espacio, esta escucha, y pues espero que haya sido de utilidad este momento. Pues gracias. Con esto cerramos. Hay algunas preguntas, no sé si hay preguntas, o bueno, hay preguntas por aquí. Perdón, me salté la parte de preguntas, no sé si por allá hay preguntas, ¿no? ¿Listo? ¿No? ¿Por aquí? ¿No? Bueno, si no, me quedo unos minutitos si alguien tiene alguna inquietud y con gusto lo hacemos para no hacer el problema. ¿Sí? Gracias. Si no, pues, agradecemos la presencia de nuestros ponentes en este espacio y les brindamos un caluroso aplauso. Queremos hacer la entrega de un reconocimiento al maestro Jorge Ramírez Treviño por su participación como ponente y nos den por todas, liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones.
Y gracias a todas y a todos por su presencia. Les invitamos a seguir participando de esta tercera edición de Por Todas. Nuestro siguiente espacio será el taller de género, roles y masculinidades titulado Ser Historia o Hacer Historia. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, jóvenes. Gracias. Gracias.